Bueno, vamos a dar ahora otro ejemplo acerca de alguna de otra situación que podamos llegar a encontrar a nivel de productivo, ¿sí? Esta vez situándonos en un estadio más avanzado de la fenología del cultivo, como puede ser esta imagen que vemos aquí, ¿sí? Acá estamos viendo una foto con un cultivo, con cañas del cultivo de maíz quebradas, ¿sí? Y alguna evidencia de algún ataque de fusarium, de algún patógeno, ¿sí? A nivel del tallo o de la caña, ¿sí? Entonces, probablemente uno podría hipotetizar que el problema aquí fue una cuestión de enfermedad, de sanidad de cultivo, ¿sí? Presencia de plagas o de enfermedades, también problemas de viento, de una cuestión climática adversa, o algún problema también de deficiencia de humedad, tal vez, que generó esta problemática aquí al final de ciclo. Desde fisiología vegetal, en realidad, vamos a tratar de enfocar esta situación problemática parándonos, abordándola desde la economía del carbono, ¿sí? Anteriormente hablamos de economía del agua, ahora hablamos de economía del carbono. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos decir que acá tuvimos un problema de carbono? Bueno, vamos a comenzar con un cuento al revés, ¿sí? Vamos a ver que en este estadio de desarrollo del cultivo vemos una mazorca de maíz en muy buen estado de salud, digamos, con sus granos casi en su totalidad desarrollados y fijados, ¿sí? Pero esos granos han sido desarrollados y fijados producto de ¿qué? Esos granos les denominamos destinos, de nuevo, para ir incorporando nuevas terminologías, y esos destinos han sido alimentados con carbohidratos que provenían del floema, ¿sí? Y a su vez esos carbohidratos o esos azúcares que estaban en el floema fueron cargados desde otros órganos que se denominan los órganos fuentes, ¿sí? En este caso las hojas, ¿sí? Y para que esas fuentes hayan generado estos carbohidratos, obviamente que se valió del proceso de fotosíntesis, que ustedes algo ya conocen y que lo veremos en profundidad en la materia, pero como para dar una introducción a esto, la fotosíntesis necesita y requiere de la energía solar, ¿sí? La energía medida como megajoules que genera el sol y que se transmite en el flujo de fotones que llega a la superficie, en este caso, de un cultivo, de las hojas. Entonces, estas hojas son las que perciben o las que sensan o las que reciben esta energía química, lumínica, perdón, y la transforman en energía química como forma de azúcares, ¿sí? Entonces, hasta ahora toda esta cadena de hechos se viene dando de manera óptima, porque estamos viendo que en este estadio de desarrollo del cultivo la cosa viene bien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos al final viendo esas cañas quebradas? Normalmente puede ocurrir que en periodo estival tenemos muchos días con nubosidad, ¿sí? Llueva o no llueva, pero si tenemos muchos días de nubosidad, evidentemente acá va a haber una deficiencia en el inicio de esta cadena tan productiva que describimos recién, ¿sí? Entonces, cuando falta energía solar, energía lumínica, y más en una planta de maíz, eh, ¿qué pasa? Empezamos a tener deficiencia de energía y deficiencia de fuente, ¿sí? Esta fuente deja de ser activa desde el punto de vista fotosintético, pero estos destinos ya se han fijado, ¿sí? Entonces estos destinos deben alimentarse, se han alimentado, de hecho, los vemos. ¿Y cómo se alimentan? Bueno, evidentemente la planta tuvo que empezar a echar mano a otros recursos que no son la fotosíntesis actual de las hojas, sino que son los fotosimilados ya depositados a nivel de tallo, ¿sí? A nivel de la caña. Entonces, lo que vemos aquí normalmente se le llama como síndrome de quebrado de tallos por removilización excesiva de carbohidratos
que justamente son carbohidratos de reserva, que son necesarios para alimentar esos granos, ¿sí? Entonces lo que sucede es, como existe esta removilización intensa, los tallos se comienzan a debilitar, empieza a haber más susceptibilidad al ataque de, en este caso, hongos, y se genera este enriado de tallo típico, y ante algún viento, alguna inclemencia climática, que no hace falta que sea muy fuerte, se empieza a producir este quebrado. Entonces, lo que vimos aquí evidentemente no fue ya un problema de plagas o de enfermedades, que sí, evidentemente este cultivo ya se hizo susceptible, pero el desencadenante de este proceso que vimos aquí no fue la enfermedad o el viento, sino que fue un desbalance en la relación fuente-destino, ¿sí? Hubo destinos que no pudieron ser alimentados por la fuente, o sea, tuvimos una falla en la fuente, y por lo tanto hubo una removilización excesiva de carbohidratos. Por último, vamos a ir a otro ejemplo y de paso también vamos a ir incorporando otros términos como son los siguientes, ¿sí? Veamos un escenario similar al primero, ¿sí? Uno podría decir que tenemos un suelo empobrecido de agua tal vez, ¿sí? O tal vez tenemos problemas de sanidad de ese cultivo, de nuevo, o una calidad de semilla mala. O tal vez podemos hablar de que ese suelo está con deficiencias minerales. Bueno, evidentemente antes de comenzar un ciclo productivo, ya dijimos que uno tiene que garantizar ciertas condiciones, como es la provisión de agua, ¿sí? Como es tener una buena calidad de semilla, una buena calidad fisiológica de semilla. Pero bueno, ante estas condiciones en donde el daño ya se lo evidencia, nos vamos a poner a analizarlo y nos vamos a enfocar o lo vamos a abordar desde el punto de vista de la economía de los minerales. Cuando hablamos de economía de los minerales, la diagnosis visual viene a ser una herramienta muy importante, ya que bueno, nos permite detectar deficiencias a través de la observación de síntomas que manifiestan ciertos elementos esenciales, ¿sí? Tienen que saber que cada elemento produce una sintomatología típica, pero que a su vez esta práctica de diagnóstico visual también requiere de mucha experiencia, ¿sí? Porque a veces los minerales suelen tener sintomatologías parecidas, ¿sí? Suelen generar sintomatologías de deficiencia muy parecidas. Por lo tanto, se requiere mucha práctica y experiencia para ser certeros en el diagnóstico. Pero bueno, volviendo a nuestra situación, eh, antes de avanzar con la diagnosis visual, vamos a hacer una serie de vinculaciones con otra economía, como es el agua, ¿sí? Sabemos que los nutrientes tienen que ser absorbidos. ¿Y de dónde son absorbidos los nutrientes? Desde el suelo, ¿sí? Ingresan a la planta desde el suelo hacia la raíz y son conducidos por el xilema a través del flujo de agua hacia la planta. Una vez que ingresa a la planta, de nuevo son movilizados, se movilizan por dentro de la planta a través del xilema y también pueden movilizarse vía floema. Esto es exclusivamente para aquellos elementos móviles, ¿sí? Cuando veamos minerales van a ver que existen distintos tipos. La clasificación de elementos minerales pueden ser móviles o inmóviles dentro de la planta, y estos son aspectos importantes para considerar a la hora de hacer diagnosis visual, ¿sí? Cuando un elemento es móvil, la deficiencia se ve en las hojas basales. Cuando un elemento es inmóvil, la deficiencia se ve en las hojas apicales. Pero bueno, eso ya lo veremos en profundidad. Lo concreto es que si un suelo no tiene agua, evidentemente va a tener un problema no solo de agua, sino de nutrientes también, de los nutrientes que van disueltos en ese agua. Entonces, yendo a nuestra condición inicial, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que ese suelo tenga agua. Si ya tiene agua, entonces vamos a focalizarnos en el estudio de la respuesta o de lo que le sucede a una planta o un cultivo cuando tiene alguna deficiencia mineral en particular. Entonces, cuando iniciamos de nuevo nuestra campaña productiva, tenemos que conocer muy bien no solo
no solo el ambiente en donde vamos a iniciar nuestro ciclo productivo, haciendo un análisis de suelo, de humedad, de fertilidad y demás, sino la especie que vamos a llevar adelante, ¿sí? Cada especie tiene una demanda particular de nutrientes y esto es lo que vemos en este gráfico, ¿sí? Vemos una figura en donde a lo largo del tiempo, desde que se siembra, el porcentaje de nitrógeno o de fósforo va aumentando con una dinámica particular, ¿sí? Entonces, esto es lo que se define como demanda de nutrientes, en este caso nitrógeno y fósforo, en el cultivo de girasol. Esa demanda tiene que ser satisfecha por la oferta de suelo, ¿sí? En este caso, entonces, ya estamos sospechando de que si el suelo tiene agua y vemos este tipo de fisiopatía, entonces ese suelo probablemente está deficiente en algún nutriente, porque la oferta no la estaría satisfaciendo. Entonces, ahora sería muy interesante empezar a entender qué puede pasar con ese cultivo cuando tenemos falta de un nutriente. Y para eso es importante detectar variables respuestas. De nuevo, esta semana empezaremos a estudiar lo que es el método científico y dentro del método científico hay elementos claves como es el diseño de la experimentación y dentro del diseño de experimentación es importante definir cuáles son las variables respuestas. ¿Y qué es una variable respuesta? Es cualquier atributo factible de ser medido y que nos dará una información útil para entender cómo responde una planta a una determinada situación en particular. Vamos a poner como ejemplo que la variable respuesta que vamos a elegir para entender cómo tolera el girasol esta situación de deficiencia mineral, vamos a suponer que es el número de hojas. Y en este caso, analizando esta figura, podríamos decir que a lo largo del tiempo, después de la siembra, el número de hojas, cuando tenemos nitrógeno más y nitrógeno cero, es decir, es una forma de denominar dos tratamientos, ¿sí? Con presencia de nitrógeno y con ausencia de nitrógeno, pero vemos que en este caso, esta variable respuesta no cambia mucho, ¿sí? A lo largo del tiempo, el número de hojas se mantiene dentro de todo invariable, ¿sí? Independientemente de la condición de oferta mineral o de oferta de nitrógeno. Por lo tanto, podríamos decir que esta variable de número de hojas no es una variable que tenga respuesta al déficit. Entonces vamos a analizar otra variable, ¿sí? Vamos en este caso a explorar lo que sucede con el área foliar. En este gráfico vemos aquí que a medida que pasa el tiempo, los días después de la siembra, el área foliar va aumentando. Y eso se produce cuando tenemos una determinada oferta de nitrógeno, que es la mínima, N1 dice 0,25 gramos por planta, hacia la máxima. En todas las condiciones nitrogenadas, siempre el área foliar aumenta a medida que pasa el tiempo, pero evidentemente, a medida que haya mayor oferta de nitrógeno, ese aumento de área foliar es mayor. Entonces, esta variable, el área foliar, sí tiene respuesta a la deficiencia o a la presencia de nitrógeno. Si hablamos de otra variable respuesta como es el IAF, el índice de área foliar, que es una variable a nivel de cultivo, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de área foliar, hablamos de una planta individual, y cuando hablamos de IAF, índice de área foliar, vinculamos el área foliar de una planta o de un grupo de plantas por unidad de superficie de suelo, por lo tanto estamos hablando de un cultivo, de una noción de cultivo. Y en este caso sí vemos que con nitrógeno y sin nitrógeno la respuesta cambia sustancialmente, ¿sí? A lo largo del tiempo, cuando tenemos nitrógeno, el IAF sube notoriamente, ¿sí? Después cae por procesos de senescencia tanto en este tratamiento como en este. Pero en definitiva, lo que podemos concluir aquí es que el área foliar o el IAF sí tiene respuesta al déficit. ¿Qué consecuencia puede tener entonces si esto lo llevamos a nivel de cultivo dentro de lo que es la totalidad del ciclo de vida de ese cultivo? Bueno, evidentemente acá podemos ver claramente dos sectores, ¿sí? Uno que tiene deficiencia mineral y otro que tiene buena provisión de minerales,
Y acá lo primero que vemos es una foliosidad más intensa, ¿sí? Vemos que el IAF acá es mayor, hojas mucho mayores y más expandidas. Acá vemos plantas más pequeñas con menos cantidad de hojas y menos expandidas. Ni hablar de la coloración, ¿sí? Acá tenemos una coloración verde muy clara, acá verde muy oscuro. Y todo esto va a redundar en, primero, en la captación de energía solar, ¿sí? Porque si no tenemos hojas captando energía solar, no vamos a tener crecimiento. Y obviamente que vamos a tener una consecuencia a nivel de fotosíntesis. En este sector la fotosíntesis va a ser mucho menor y en este sector va a ser mucho más. También seguramente vamos a tener un efecto que no lo vemos, pero lo vemos manifestado en una menor tamaño de planta, como lo es el desarrollo de raíces, ¿sí? Bien es sabido que un suelo con buena nutrición genera un mejor sistema radicular que un suelo sin fertilizantes o con una mala nutrición, ¿sí? Entonces, todo esto, si encima sucede, si nosotros empezamos a notar desde el inicio del ciclo de crecimiento que tenemos deficiencias de minerales y no lo logramos corregir a tiempo, va a tener una consecuencia de nuevo a lo largo de todo el ciclo de desarrollo y evidentemente vamos a tener un perjuicio en el resultado final de este ciclo productivo. Bueno, de esta manera entonces hemos cerrado con este esquema de ejemplos o de abordajes de fisiología vegetal y como cierre entonces vamos a hablar de lo que denominamos nosotros mapa conceptual de la materia, ¿sí? Partimos entonces de esta tríada, ¿sí? De este triple interacción suelo-planta-atmósfera. De nuevo, la fisiología vegetal hace foco en el estudio de la planta, pero nunca la estudia de manera aislada, ¿sí? Siempre en interacción con lo que sucede a nivel de ambiente edáfico o ambiente atmosférico, ¿sí? Y siempre el estudio va a estar vinculado o va a estar abordado desde una problemática de los sistemas de producción vegetal, ¿sí? A lo largo de este cuatrimestre, entonces vamos a estudiar los procesos fisiológicos básicos que se suceden a nivel de planta y la vinculación en las distintas escalas de estudio, ¿sí? Yendo desde la célula hacia el cultivo. Y vamos a hacer una división para que de manera didáctica sea más fácil el abordaje de los conocimientos. Como bien vimos en estos tres ejemplos, vamos a estudiar estos procesos fisiológicos a nivel de lo que es economía del agua, a nivel de lo que es economía del carbono y a nivel de la economía de los minerales. ¿Por qué el término economía? ¿Por qué usamos este término tan peculiar? Y porque en realidad en cada una de estas economías vamos a estar hablando de balance, ¿sí? Cuando hablemos de economía de agua, vamos a hacer un balance entre lo que la planta absorbe y lo que la planta transpira. Cuando hablemos de economía del carbono, vamos a hacer un balance entre la cantidad de carbono que genera a través del proceso de fotosíntesis y el carbono que pierde a través del proceso de respiración. Y cuando hablemos de minerales, vamos a estar hablando de la oferta de minerales que hay en un sistema y cómo esa planta absorbe esos nutrientes y los asimila para su propio crecimiento. Estos estudios, como dijimos recién, los abordaremos en distintos niveles de organización, celular, planta, cultivo, y estos procesos los vamos a estudiar también no solo, digamos, no vamos a segmentarlo a un solo momento del ciclo de vida, sino que lo vamos a ir tratando de vincular en la totalidad del ciclo de crecimiento o del ciclo ontogénico de una planta, ¿sí? Acá hay un factor fundamental, que lo mencioné nada más cuando hablemos del proceso de germinación, que es la regulación hormonal, ¿sí? Las hormonas, como todo ser vivo, son muy importantes para poder mantener la homeostasis y el equilibrio de cada organismo y para permitir adaptar, que ese organismo se adapte a un ambiente, ¿sí? Tengamos en cuenta que una planta es un organismo que no tiene posibilidad de moverse, ¿sí? Por lo tanto, su sistema endocrino, su sistema de regulación hormonal es clave y es lo que le permite a la planta poder sobrellevar las condiciones ambientales que imperan en donde la planta se haya establecido.
Por último, y como dijimos, normalmente las condiciones a las cuales es expuesta un cultivo o una planta, normalmente no son óptimas, siempre hay algún factor adverso que necesita ser sobrellevado. Por lo tanto, como fisiólogos y como agrónomos es importante saber que cualquier tipo de estrés o de factor adverso va a redundar en algún componente del rendimiento, ¿sí? Y con ello, justamente, nuestro objetivo es poder entender cuál va a ser ese grado de respuesta para poder tomar una decisión correcta y anticiparse y tratar de atenuar esta condición adversa que evidentemente afecta la productividad o el objetivo que va a tener cada ciclo de producción, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con este primer seminario de introducción y esperamos bueno, que nos sigamos encontrando en nuevos seminarios y en las consultas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias.